Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Sanamente en su temporada de recuentos. Estamos revisando esas entrevistas que fueron significativas, que nos traen elementos relevantes para poder iniciar este 2026 con otras reflexiones asociadas a nuestro bienestar, en una época en que sabemos cada vez es más común hablar de nuestra salud mental y de las herramientas que podemos poner al servicio de mejorarla, ¿no? También ha avanzado tanto la neurociencia y hoy día conocemos más detalles de cómo opera nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro y el tipo de interacciones humanas que favorecen y aquellas que perjudican nuestra felicidad. Por eso, hoy queremos hablar de un tema que es un poco nuestro bienestar común, de la mano de Felipe Le Canelier. Es un escritor de muchos libros que tienen que ver justamente con la crianza, con el desarrollo, con el mejor cuidado de la adolescencia, pero en este caso con el bien de nuestra humanidad. Ha ido ampliando los círculos de su reflexión y por eso queremos compartir esta entrevista a partir de ahora. Estamos en unos tiempos dolorosos para la humanidad. De alguna forma se nos ha vuelto algo medio cotidiano o como un tic sencillo, convertir al otro en alguien o en algo rápidamente porque piensa distinto, porque no se parece a lo que yo entiendo por normalidad. Y en ese proceso nos vamos enajenando de algo que es muy estructural de ser humano, que es nuestra interdependencia, nuestra relación, nuestro intersomos, como dicen algunos teóricos, ¿no? Hoy queremos hablar sobre este tema, nuestra naturaleza vincular, qué perdemos cuando hacemos eso, qué ganamos cuando lo construimos, junto a Felipe Le Canelier, psicólogo, clínico, escritor, que ya ha estado junto a nosotros varias veces a propósito de sus distintas obras. Hoy, su último libro, Nuestra Humanidad Invisible, que justamente pone el foco en la deshumanización que además ni siquiera percibimos y una crítica urgente para tratar de enfrentarla. Muchas gracias por estar aquí, Felipe. Gracias, Paloma, por invitarme una vez más. Oye, me encantaría partir del dolor del que nace este libro, porque hay algo que está muy... hay una pulsión que siempre está en tus libros de fondo, que es como o un gran dolor o una gran rabia, o las dos cosas juntas, tal vez. Sí. Y acá hay un dolor, pero es un dolor que además ni siquiera es como inmaterial. Creo que todos podemos vivir los efectos de la deshumanización en la vida cotidiana, de alguna forma hacia dónde ha virado la política, también habla mucho de eso. Entonces, quisiera saber, ayúdanos a entender qué es lo que te dolió de eso y por qué decidiste escribir el libro. Bueno, interesante tu comentario. Es como un dolor que va creciendo. Mis libros anteriores siempre era la preocupación del respeto a la infancia, después a la adolescencia, pero el dolor fue creciendo ya una preocupación de la sociedad en general, ya no solamente los niños y las niñas, sino que la pregunta ¿por qué nos cuesta tanto realmente el respeto? ¿Por qué el respeto ya parece ser una especie de utopía humanizante de la cual estamos a años luz de poder llegar a eso? Más bien nos acercamos cada vez más a una sociedad que es intrínsecamente deshumanizante. Todos estamos metidos ahí. Cuando tú hablas de deshumanizante, ¿me puedes ayudar a verlo en cómo es ese trazo cotidiano? Claro, lo que yo trato de mostrar en el libro es que de alguna manera todos siempre usamos a los otros. Siempre de alguna manera, y por eso le llamo deshumanización oculta, que es como esta tendencia de que tú me sirves a mí para mis fines, yo tengo más poder que tú, yo te uso a ti, y como tú me sirves para mis fines, yo solamente veo en ti lo que a mí me interesa ver en ti. Pero es en ese proceso tú, como independiente de mí, dejas de existir. Lo que a ti te pasa, lo que tú sientes, tu vida, tu historia, tu cultura. Entonces, para mí eso es lo que yo empecé a mirar, de que como tengo la suerte de estar en muchos lugares y hablar con mucha gente, y eso es como lo que siempre te dicen, ¿no? A nosotros no, nos tratan como números, los estudiantes nos dicen, a nosotros no nos miran,
nos tratan como números, los trabajadores a nosotros nos tratan como meta de productividad. Y desgraciadamente creo que en la salud mental también tratamos a las personas como etiquetas, estigmas, categorías, palabras descalificadoras. Entonces yo de repente como que tuve una especie como de visión, dije, wow, parece que la forma en que los seres humanos nos relacionamos es siempre usando a los otros como medios para fines. ¿Es eso en lo que nos hemos convertido? ¿Es eso, voy a decirlo, un efecto de los incentivos? ¿O es la deshumanización algo propio de lo humano? Lo que yo trato de mostrar es que lo propio de lo humano no existe como algo propio, sino que nosotros somos lo que fuimos, ¿ya? Es decir, en la historia siempre se ha tratado de definir lo humano. ¿Qué es lo humano? El lenguaje, las emociones, lo social. Y lo que yo trato de mostrar es que si tú tratas de definir al humano con alguna manera, siempre vas a terminar deshumanizando a los que no tienen esa característica que tú dices que es lo humano. No sé La si se entiende. inteligencia. La inteligencia, la cultura, la educación. Entonces los que no tienen inteligencia, los que no tienen cultura... Son salvajes, como son en el salvajes, pasado, claro. y eran puestos en circos. Es decir, definir lo humano tiende a la deshumanización. Entonces yo me hago la pregunta y tomo ahí unas cuestiones bien bolones de filosofía, ciencias cognitivas, y digo, no, el humano no es de una manera, el humano es lo que busca ser lo que coherentemente ha sido en su historia. ¿Qué es? No, pues no hay una manera. Es decir, yo tengo mi manera de ser y yo trato y lucho por ser lo que es, mantenerme coherente con lo que yo he sido y con lo que yo quiero ser, pero no hay una manera, como no hay una esencia del ser humano. O la esencia sería querer ser algo, querer ser yo, que Claro, ese la movimiento. esencia es lo que algunos llaman como querer afirmarse de alguna manera en este mundo. Ahora, bajo ¿qué algún relación sentido. porque esa definición o esa manera de mirar sigue siendo muy personal, sigue siendo una mirada desde el individuo? ¿Dónde está dónde aparece o dónde surge o qué, o es o no estructural de ser humano ser social? Lo que pasa es que ahí está la paradoja del ser humano, porque el ser humano es en cuanto a los otros. Es decir, yo no me puedo afirmar existencialmente si no estás tú, si no están mis vínculos. Pero eso es una paradoja, porque es un problema, porque significa que el individualismo no existe. ¿Me entiendes? Es decir, yo solo me puedo afirmar en este mundo en la medida en que tengo ciertos vínculos con otras personas. Pero las personas son diferentes a mí. Es decir, yo nunca voy a poder llegar a un estado de equilibrio realmente, de decir, esto soy yo, porque tú vas a cambiar, yo voy a cambiar, mi hijo va a cambiar, ¿me entiendes? Mis colegas de trabajo van a cambiar. Entonces la vida es, como dicen, un equilibrio siempre precario. Siempre es un camino, pero nunca llegamos a un destino. Ahora, cuando uno mira da la impresión de que hoy somos más egoístas, da la impresión de que nuestros modos de vida nos han deshumanizado más si es que lo humano hubiera sido ese lugar donde estábamos todos juntos, que nos cuesta mucho más ser colectivamente y que además tendemos mucho más a la violencia y la deshumanización se llevan súper, funcionan bien. Y hay algo que un poco en la búsqueda de tus otros libros, donde tú siempre nos invitabas a volver a mirar la infancia, la belleza, la sorpresa de la vida y de lo que ocurre en la infancia y en la adolescencia. ¿Cuál es la invitación de este libro? ¿Cuál es la vuelta a mirar? Me han dicho que es como mis libros más oscuros, porque esta vez como que, es que, voy a ser súper sincero, yo no soy nadie para decir para dónde tenemos que ir. Yo lo que apelo es como lo que llaman la utopía de un humanismo universal. Es decir, que por lo menos en los vínculos yo pueda tratar de conocerte a ti inhibiéndome a mí mismo. Es decir, que un poco la filosofía que tenía Jesús, diciendo que yo no soy religioso. Pero es cómo hacemos el esfuerzo de que yo te conozco a ti, pero te conozco a ti no desde mí, sino que desde ti. Y eso es un esfuerzo mental, afectivo, social. Y estructural, como diría Maturana, porque tenés que salir de ti mismo para tratar de mirar. Potente. Y esa es la idea que yo planteaba siempre con el tema de los niños. O sea, conoce a los niños, desde la coherencia de ellos, no desde tu propio mundo adultizado. Y la idea del humanismo universal es justamente cómo podemos tratar de hacer un poco el esfuerzo de descentrarnos de nuestro propio individualismo y aprender a mirar que el otro es un otro y que de alguna manera merece ser conocido, comprendido. Incluso aquellas personas que odiamos, incluso aquellas personas que hacen cosas extremas, como matar, violar, todo ser humano merece ser comprendido. No, que yo no esté de acuerdo con ellos, perfecto,
pero creo que todos necesitamos que por lo menos haya un otro que nos diga, mira, yo sé por qué haces las cosas, yo sé por qué hiciste eso. Tú haces algo por algo, no porque tienes una patología, o porque tienes un gen defectuoso, o porque tienes un cerebro roto. Yo quiero comprender tu existencia. Y ahí es donde nosotros nos pegamos un salto, porque tenemos toda una manera de hacer terapia en base a esa concepción. Entonces esa es la idea un poco, la idea de cómo podemos recuperar una pizquita de un cierto humanismo universal, en donde todos necesitamos y merecemos ser comprendidos de manera respetuosa. Hay algo interesante, hay varias líneas en realidad, pero una que me captura un poco porque en Sanamente nos pasa mucho que nos toca relacionarnos con comunidades de pacientes y efectivamente llegar al TAG, llegar al diagnóstico, se vive en muchas de esas personas como un alivio. Sí. ¿Dónde está? Porque tú en tu libro planteas como estamos hiperdiagnosticados y estamos muy apegados a la idea de cuál es mi diagnóstico, pero sin embargo eso termina siendo un escudo para entender quién está detrás. ¿Ya Claro. dónde está el justo medio? Porque efectivamente aprender el mundo, el conocimiento de la diversidad del mundo, y por eso le ponemos nombres a las cosas, es lo que hacemos con el lenguaje, nos ayuda a hacernos del mundo, nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Cómo uno se pone un antídoto para que no se le vaya la olla, para que no se le pase la mano y pueda efectivamente entenderse desde un diagnóstico, por ejemplo, y al mismo tiempo no quedarse en él. Dos cosas. Uno, yo estoy de acuerdo, el lenguaje, de alguna manera necesitamos el lenguaje para organizar el mundo. Pero un lenguaje neutro te permite organizar el mundo de manera más respetuosa frente a un lenguaje que siempre presenta a aquellos que sufren como desadaptados, anormales, patológicos. Entonces, nuestra búsqueda también es, sí, lenguajemos, pero tengamos un lenguaje que sea respetuoso. Dame un ejemplo, ayúdame a entender lo que... Si tú, por ejemplo, estás sufriendo, yo tengo el camino de la patología, yo te digo, tú tienes un trastorno, estás depresiva, tienes baja autoestima, tienes poca empatía, etcétera. Pero yo puedo tener otro camino, y es, ¿por qué yo no trato de entender por qué estás sufriendo? Y en ese proceso de entender por qué estás sufriendo, yo voy a encontrar un equilibrio en ti, un equilibrio que se está rompiendo, un equilibrio histórico. Entonces, en ese proceso yo puedo empezar a tener un lenguaje mucho más neutro, como por ejemplo lo tiene la medicina. Si la gran contradicción de la psiquiatría es que no supo tomar de la medicina lo que tenía que tomar, la idea de la homeostasis, del equilibrio, la idea de un lenguaje que no sea discriminador. Si yo te digo que tienes diabetes tipo 2, no te estoy diciendo que eres desadaptada, loca, ¿me entiendes? Pero el lenguaje de la psicología y la psiquiatría siempre presenta a los que sufren como menos humanos. Eso es lo que yo trato de mostrar en el libro, ¿me entiendes? Entonces, ok, siempre tenemos que poner lenguaje, pero ¿por qué tenemos ese lenguaje que tiene 1 siglo y medio en donde aquellos que más necesitamos ayudar los dejamos como menos humanos, los bajamos en la escala? Y ahí tenemos una cantidad que tiene baja autoestima, baja mentalización, baja regulación emocional, que tiene TDA, TEA, TCA. Todo el lenguaje de la psicología y la psiquiatría tiene una paradoja, y es que yo ocupo el lenguaje para ayudarte, pero yo al usar ese lenguaje, Te condeno. lo que estoy haciendo es que te estoy estigmatizando. Entonces yo revisé, como me gustan los estudios, muchos metaanálisis y revisiones, y todos los estudios muestran de que en el momento en que yo te digo que tu sufrimiento es por una patología, a ti te pasa que te sientes avergonzado, te sientes mal, te sientes rara, te sientes anormal, desadaptada. Y en ese momento yo ya no te estoy ayudando a ti, te estoy creando un nuevo problema, que es el problema del estigma. Ya, encontremos ¿cuál es para ti, por lo tanto, porque eso es una lección, tu libro es para tus colegas? No sé. Bueno, yo siempre, la verdad es que no. Mi libro es para que si yo tengo una mamá, mira, yo he estado, este año he estado en miles de partes. Y se me acercan muchas mamás y me dicen, ¿sabes que mi hijo tiene 4 años? Lo están a punto de expulsar del jardín, solo en Chile te expulsan de un jardín infantil, porque tiene trastorno de déficit de atención hiperactividad. Y está tomando Ritalin, hay niños que le dan risperidona, que es un antipsicótico. Lo que yo veo, de hecho, el libro no está pensado para mis colegas, el libro está pensado porque a mí me encantaría que un papá y una mamá no diga, no, yo no voy a aguantar que tú le pongas un diagnóstico a mi hijo si tú no me das una comprensión de por qué mi hijo no puede quedarse tranquilo. Claro, digo lo de tus colegas porque es una invitación bien provocadora a hacerse cargo justamente de lo que está debajo. Sí. En el fondo es a hacer la pega de los procesos humanos En ese sentido, sí, desde un tiene lugar razón. amoroso, ¿no? Sí, es decir,
Si tú estudiaste para ayudar al otro, ayúdalo, compréndelo de manera respetuosa, no le tires una categoría y en 15 minutos le des una categoría y una receta, ni una terapia que en verdad es súper poco respetuosa. Pero sí, obviamente que mi anhelo era, no para los profesionales, pero siempre obviamente que está la crítica a una profesión que yo amo apasionadamente, que es la psicología, y la psiquiatría también. Sí. Claro, lo que pasa es que hay una cosa de para los padres, para las madres, para las personas que reciben un diagnóstico, hay una asimetría estructural en cómo está diseñado el sistema, porque el que recibe el diagnóstico y el padre y la madre están en una posición de mucha fragilidad para dar la batalla cultural que tú estás planteando, Exactamente. ¿no? Entonces, avancemos hacia el mundo. Perdona, pero esa era también la idea del libro. Oye, mira, si llega un psiquiatra y dice, tu hijo tiene trastorno de déficit atencional, duda de eso, mira toda la información que te estoy dando, te estoy mostrando la historia de la psiquiatría, muy dudosa la historia de la psiquiatría, para decir, ¿sabes qué? No, yo voy a consultar con otro profesional que en vez de darle un diagnóstico y un medicamento a mi hijo, me ayuda a comprender el sufrimiento de mi hijo. Entonces sí tenía también ese sentido. Hay algo, desde mi punto de vista, que también está debajo, que diría todos tus libros, que es cómo los ciudadanos y las personas cuestionamos la manera en la que se ha construido nuestra propia sociedad y dónde están puestos los incentivos, porque esa madre o ese padre muchas veces también recibe con alivio esa receta. Sí. Porque es muy agobiante que a tu hijo lo quieran echar del jardín infantil. Absolutamente. O sea, lo que quiero decir es que hay una invitación por debajo a que los que cuestionemos seamos un poco todos, ¿no? Desde los colegios, desde el ejercicio de la profesión, desde la paternidad o la maternidad y desde la propia autoconciencia. Pero eso es como una tarea revolucionaria en este momento en que estamos. Claro, pero mira los efectos adversos que está teniendo no ponernos las pilas para luchar con esa tarea. Porque que a tu hijo le den un diagnóstico, le den un medicamento, el sufrimiento no se va a pasar. Si ese es el problema. El problema, y ahí vuelvo como a tu comentario, el problema es que los profesionales de la salud mental no estamos haciendo nuestra pega. Diagnosticando, medicando, haciendo estas terapias que duran 5 sesiones, haciéndolo respirar, ¿entiendes? No estamos haciendo nuestro trabajo y mira los estudios, el sufrimiento aumenta cada año de manera exponencial. En los últimos 2-3 años el sufrimiento ha aumentado más que en los últimos 15 años. Y entonces ahí está la pregunta, bueno, ¿quiénes son los profesionales que se hacen cargo de esto? Y ahí yo siento que hay un debe tremendo y me refiero profesionales que no necesariamente tienen doctorado, pero también me refiero a mis colegas que tienen su superdoctorado y hacen sus investigaciones y toman como que las patologías son casi como diagnósticos médicos. Entonces sí, una tarea fuerte, pero mira a dónde nos está llevando no ponernos las pilas con esa tarea. Vamos hacia atrás de este comentario que haces tú y planteas específicamente que dejamos en el peor lugar a las personas que sufren, siendo el sufrimiento y el dolor una cuestión totalmente como atachada a la vida, ¿no? A la vida natural humana. Completamente. Sin sufrimiento no tenemos cómo cambiar. El sufrimiento nosotros llamamos el sufrimiento un mensaje homeostático del cuerpo y el cerebro. El sufrimiento es un mensaje que te dice, esto que tú estás haciendo nos está poniendo en peligro el equilibrio de nuestra vida. ¿Me entiendes? Entonces yo te voy a ayudar a comprender eso de que se está rompiendo, pero no te voy a diagnosticar, no te voy a decir que tú eres menos humana por estar sufriendo. No te voy a dar el mensaje de que ahora tú perteneces a la categoría de los locos, de las insanas, de las desreguladas, ¿me entiendes? Entonces esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Y por suerte no estoy solo en eso. Hay hartas personas, no tanto en Chile, pero en otras partes que están diciendo, oye, la psicología y la psiquiatría tienen 1,5 siglos, nos equivocamos, erramos el camino. Dijimos que íbamos a ayudar y más bien lo que hemos hecho es medicar, estigmatizar y medicalizar. Ok, tomemos otro camino. Y ese es entretenido. ¿Cómo es ese camino y por qué es tan entretenido? Porque podemos entender el sufrimiento tal cual como tú dices, de manera homeostática. Si tú, por ejemplo, te comes una comida que te cae mal, ¿ya? Te vas a enfermar del estómago, vas a tener fiebre, puedes tener vómito. Eso es un mensaje. Es un mensaje que tu cerebro y tu cuerpo dicen, oye, esto que hiciste nos puso en peligro. Para nosotros el sufrimiento es eso.
Es un mensaje homeostático del cuerpo y el cerebro que te dicen, esto que estás haciendo, este vínculo que estás teniendo, este trabajo en el que estás, nos está poniendo en peligro. Esto que te pasó. Exactamente. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace el ser humano? Sigue en ese vínculo, sigue en ese trabajo. Entonces el cerebro te dice, parece que no entendiste. Te voy a tirar un mensaje más potente todavía. Entonces, la intensidad del sufrimiento no es sinónimo de más locura, es sinónimo de más peligro, de equilibrio de vida. Y eso nos permite tener un lenguaje 1000 veces más respetuoso, no esta cosa que hemos construido que realmente es un edificio de puro estigma, descalificación, discriminación y deshumanización. Es decir, nosotros erramos el camino. Tú planteabas en el principio la idea de que la pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto respetar? ¿Por qué nos cuesta tanto respetar? Yo cuando me planteo esa pregunta y escribí el libro, ahora me doy cuenta que en verdad la pregunta me quedaba absolutamente grande. A veces nos cuesta respetar porque, te lo voy a poner de esta manera, nosotros hemos construido un mundo en donde no respetar está validado. Si tú tienes un trabajo y tu jefe llega y te reta, o tu jefa te reta por no cumplir las metas de este año, él tiene todo el permiso de retarte y amonestarte. Es decir, tiene todo el permiso de deshumanizarte. Un niño que no le va bien en el colegio, el profesor, el director, el papá, tiene todo el permiso de retarlo por no hacer. Entonces, lo que yo planteo de alguna manera es que hemos creado una manera de organizarnos socialmente en donde ahora tenemos todo el permiso validado a nivel institucional para deshumanizar a los otros. Y eso significa que deshumanizar ahora ya ni siquiera se vive como deshumanización, se vive como vínculo. ¿Me entiendes? Entonces, una de las razones es que hemos creado un mundo en donde deshumanizar está no solo permitido, sino que está reforzado y validado en todos los ambientes sociales. Familia, colegio, trabajo, política. Es decir, ese para mí es el problema. Por eso yo hablo de la deshumanización oculta. El libro era una manera de decir, mira, esto que tú haces, que es como pez en el agua, como el aire que respiras, no es tan normal. Es deshumanización, ¿me entiendes? Pero ya deshumanizamos casi como de manera como naturalizada. Por defecto. Sí. Esa misma escena del niño, o esa misma escena del trabajo, ¿cómo se vive entendiendo que tenemos propósito? O sea, queremos que el niño aprenda, teóricamente, queremos que, no sé, el sistema funcione, que, en términos muy concretos, que la empresa venda. ¿Cómo se vive la misma escena sin deshumanización? Tus preguntas siempre son como para quedar harto rato conversando. Detrás de la deshumanización, tú lo dijiste, siempre hay asimetría de poder. Yo soy tu papá y yo quiero que tú hagas lo que a mí me parece que tú hagas. Yo soy tu jefe, yo te contraté para que tú hagas lo que a mí me interesa que tú hagas. Siempre deshumanización implica una asimetría de poder. Hay uno que tiene poder, el otro no tiene, y el que tiene poder le dice lo que tiene que hacer. Si el que tiene que hacer algo no lo hace, yo tengo todo el permiso para deshumanizarte. Entonces, para mí, si tú me dices, y voy a irme a algo que quizás no se va a entender, el problema, por ejemplo, de la crianza es basar la crianza en asimetrías de poder. Es basar la crianza en donde yo, teóricamente, sé más que tú, tengo más experiencia, cosa que yo dudo de miles de adultos, yo te voy a decir a ti con lo que tienes que hacer en tu vida. Y ahí, cuando yo entro en esa asimetría de poder, detrás de la asimetría de poder, siempre hay violencia, micro o macroviolencia. Te portaste mal, yo tengo todo el permiso de retarte, tengo todo el permiso de castigarte. Es decir, el punto es cómo creamos sin asimetría de poder. Y por eso te digo que tu pregunta es súper compleja, porque esto que yo estoy diciendo de cómo creamos sin asimetría de poder, sí que parece una locura, porque la mayoría de los adultos, y esto está estudiado, criamos con poder, y por eso criamos siempre de manera violenta. ¿Cómo yo puedo entender que ese niño de 4 años es exactamente igual a mí? Tiene el mismo valor, el mismo poder que el otro. Yo digo esto y la gente dice, este tipo está diciendo que ahora hay que dejar que los niños hagan lo que quieran. No, es un tema mental. Si yo creo que tú eres igual a mí, puedo lograr que tú hagas cosas sin retarte, sin gritarte, sin castigarte. Pero como yo sé que tú eres inferior a mí, yo tengo todo el permiso de agredirte. De la asimetría de poder siempre sale violencias, micro o macroviolencias. Suena difícil resolverlo de manera estructural, ¿no? Porque parece que la humanidad completa se ha organizado sobre la lógica y las dinámicas del poder, y estamos en una época donde se ha vuelto mucho más impopular, de hecho, plantear estas conversaciones.
Sin embargo, también hay una sed como de recuperar lo humano y hay una pregunta que tal vez nunca estuvo tan vigente, gracias en parte al advenimiento de las nuevas tecnologías y a cuánto nos hemos ido haciendo conscientes de nuestra enajenación. Si tú pudieras encontrar un hilván de esperanza en tu libro muy pesimista, ¿cuál sería? Piensa que la psicología y la psiquiatría está haciendo lo que la medicina hacía en el siglo XIII y XIV, matar a todo el mundo. ¿Entiendes? Nosotros somos una disciplina súper joven, voy a hablar como profesional, somos una disciplina súper joven. Toda disciplina científica que tiene un siglo y medio, todo lo que hace está mal. ¿Me entiendes? Yo tengo la esperanza de que de aquí a varios años más, nosotros vamos a poder tratar el sufrimiento como la medicina trata el dolor. Y si, como va la cosa por lo menos creo que vamos a tener una respuesta de qué hacer con el sufrimiento de las personas. Eso para mí es como un sentido de esperanza. Ahora, a la gente no le interesa la psicología. Lo que ocurre en 2 siglos más, claro. y la psicología y la psiquiatría. Yo tengo una esperanza, y que es que nosotros cargamos con el 90% de nuestra historia de vida comunitaria, igualitaria y respetuosa. Es decir, si yo no tuviera evidencia de que en nuestros genes, en nuestra programación biológica y psicobiológica está el respeto, está la libertad existencial, está el igualitarismo, ahí sí que yo me muero. Pero nosotros tenemos eso, por eso lo buscamos. En nuestra historia evolutiva. La tenemos en nuestra historia evolutiva, está en nuestros genes. Y por eso lo que tú dices es muy interesante. Si tú analizas cada momento de la historia, siempre hemos anhelado el respeto, siempre hemos anhelado la felicidad, siempre hemos anhelado el buen trato. ¿Por qué? Porque está en nuestra historia evolutiva. Es un recuerdo. Tenemos que buscar cómo poder volver a, como dicen los biólogos, aprender y activar esos genes o esa forma de vida o acercarnos a algo a esa forma de vida. Pero está en nuestra naturaleza. Te quiero agradecer por esta conversación. Gracias, Paloma, por invitarme. Mira, si ustedes no tenían un tema para profundizar en las entrañas de nuestro desarrollo, aquí tienen uno. Es profundo, es estructural, nos interpela, pero muchos tenemos o compartimos la preocupación de cómo no caer en las trampas de los tiempos. Una de ellas es creer que el otro es una cosa, sentirnos superiores, entrar en la lógica de la violencia es definitivamente más fácil que entrar en esta conversación. Por eso los invitamos a visitar estos lugares en Sanamente. Vamos a una pausa y volvemos con más. A medida que más y más información recibimos, sabemos que los chilenos estamos envejeciendo a pasos acelerados y eso ha aumentado el interés que tenemos muchos de nosotros en cómo llegar a ese momento, a esa etapa natural de nuestra vida mejor, ¿no? Mejor nuestra cabeza, mejor nuestro cuerpo, tener una vejez funcional, feliz. Y para eso, estar con otros y tener actividades es crítico. Eso está muy documentado a través de la ciencia. Pero ¿saben qué? ¿Para qué me escuchan a mí? Mejor vean esta nota de Constanza Pérez al respecto. No son Usain Bolt ni tampoco Isidora Jiménez, pero cada paso que dan es igual de firme. Son Zoila, Eduardo, Silvia, que junto a sus compañeros se convierten en una masa verde que se mueve por las calles de la ciudad. Siempre me ha gustado caminar, yo soy de, como digo, yo soy de tierra, yo soy de árboles, de plantas, entonces me encanta la naturaleza y caminar es compartir con todo lo que uno ve afuera. He caminado más de 2.200 kilómetros, que es menos de un año, o sea que debo venir por Valdivia más o menos, de vuelta de Puerto Montt. No me pierdo las caminatas, vengo siempre que puedo, estoy siempre viniendo a las caminatas, los martes y los jueves son imperdibles para mí. Estando en la casa no me quedo porque esté frío o porque esté lloviendo o porque haga mucha calor, no, vengo, no me lo pierdo. Todas las semanas se reúnen convocados a través de la aplicación Reactívate, que motiva a las personas mayores a caminar y apropiarse de los espacios públicos. La aplicación fue creada por un equipo interdisciplinario y su objetivo es ayudar a mejorar la vitalidad de los participantes.
a través de un incremento en su actividad física. Viendo cómo había aumentado el uso de celulares en las personas mayores después de la pandemia, decidimos hacer una aplicación. Y ahí buscamos no hacer cualquier aplicación, sino que una que fuese fácil, amigable. Nosotros cuando diseñamos Reactívate está pensada para hacerlo en grupo, pero también tenemos personas mayores que están caminando solas y que se están conectando, por ejemplo, con el comercio local o que están yendo a la panadería y están conversando, están saliendo a tener una vida en el fondo más activa. Y es que caminar, aunque sea un ejercicio de bajo impacto, tiene tremendos beneficios para la salud, sobre todo para las personas mayores. Una caminata a paso ligero ayuda a fortalecer los huesos y los músculos, además de reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, el estrés, la tensión, entre otros beneficios. Hoy en día sabemos que el ejercicio físico, sobre todo el ejercicio de fortalecimiento o de musculación, aporta a mantener las actividades cognitivas porque hay muchas hormonas o factores que son derivados de la actividad muscular que tienen un efecto directo sobre zonas de la corteza cerebral que mantienen estas características cognitivas e incluso pueden prevenir enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson o retardar su aparición. Hacerlo acompañado y al aire libre tiene un valor agregado. Saludables. Tenemos un buen grupo, hay chiquillas de todas las edades, también tenemos chiquillos también en el grupo y lo pasamos bien, conversamos distintos temas, hasta a veces hasta de la comida que vamos a hacer, ¿entiendes tú? Pero sí lo sirve como recrearlo y aprovechamos de caminar y mantenerlo más activa, que es lo principal, mantenerlo activa. Es entretenido porque nos falta la anécdota, el chiste o la que canta, la que va bailando. Entonces hace mucho más corto el caminar y mucho más amable, ¿ya? Y con un día así, ¿a quién no le gusta caminar? Quienes participan de las caminatas acumulan puntos que luego pueden canjear por distintos premios, como gift cards, paseos e incluso la indumentaria verde que distingue a Reactívate. Lo que yo me gano con mis caminatas son los premios que pienso en mis hijos. Entonces, están de cumpleaños, Navidad, lo que sea, son los que yo me gano con mis caminatas. Yo todos mis pasos que estoy dando, bueno, he canjeado mucho en Jircat y ahora lo voy a dejar todo para paseo, que salga un paseo y sea la primera que estoy allí. Yo le diré que yo ya tengo tarro de pintura para pintar mi casa ahora en septiembre, porque en eso canjeé mi Jircat, canjeé para tarro de pintura y no solamente yo, varias chiquillas, que en pintura, que en ropa. La cosa es que nosotros aprovechamos. Y gracias a Reactívate que tenemos esos premios. Caminar como una herramienta para una vejez activa. La invitación es a crear momentos para encontrarse con amigos, disfrutar de la naturaleza y reforzar el bienestar físico y emocional. Los adultos mayores tenemos que movernos. Y esa es mi gran labor conmigo mismo y que no hago gastos yendo a los hospitales a ocupar camas, porque esto de caminar a mí me favorece para mantenerme sano. Primer día cuesta, pero una vez que ya uno se integra y lo ve lo lindo que lo pasa, van a querer levantarse todos los días temprano porque lo pasamos súper bien. Y todo, como digo, es gracias a caminar, pasarlo bien y compartir con más chiquillas, así que no se queden en la casa, chiquillos, anímense. En la casa uno se achaca, envejece más.
Así que a mover los palillos, chiquillas. Le dice, soy Lorma Sábar, de Puente Alto. La rabia en los niños es algo que manejamos en general mal. Nos da mucha rabia que los niños tengan rabia, que hagan pataletas, que generen escándalos. En un mundo además que está bastante más centrado en nosotros que en ellos, la rabia incomoda mucho. Y no sabemos bien qué hacer con ella o cómo conducir, qué sentir respecto a esto. Sin embargo, la rabia tiene un rol crítico en el desarrollo de los niños. Y también nuestra reacción frente a esa rabia tiene otro rol crítico en cómo esos adultos van a poder administrar sus emociones. O sea, si nosotros somos capaces de regularnos frente a la rabia de los niños, la historia es mucho mejor. Les presentamos esta animación para hablar sobre la rabia y lo importante que es. Aunque nos incomode, la rabia es una emoción básica y natural que cumple un papel importante en el desarrollo. En los niños es una señal de frustración o de que algo no les gusta. Este sentimiento les ayuda a conocer y defender sus límites, identificar la injusticia y persistir frente a los obstáculos. Sin embargo, como ellos no tienen las mismas herramientas que los adultos, experimentan la rabia desde un terreno inestable que, si no encuentra modelos y herramientas en el tiempo, puede convertirse en una experiencia negativa. Por eso, es importante acompañar a los niños en el descubrimiento de la rabia, primero validando el sentimiento, pero luego guiándoles en la forma de expresarla y gestionarla. El problema es que nos da rabia la rabia de nuestros hijos, pero necesitamos aprender a tolerar estos sentimientos en los niños si queremos ayudarles, porque, aunque la rabia nos cueste, tiene una función en nuestra vida y al aceptarla y gestionarla correctamente, construimos un ambiente más sano para todos. Otra cosa que nos cuesta relacionarnos con son las adicciones. Creemos que es cuestión de tomar la decisión de dejar de ser adicto, pero la adicción es una enfermedad y en cuanto la abordamos como una enfermedad, los resultados pueden ser más rápidos y mejores. Por eso hablamos con Carlos Ibáñez, un experto en adicciones, y nos cuenta más en la siguiente cápsula, experto. Una adicción es una conducta en donde la persona pierde el control respecto a esa conducta en particular. O sea, por ejemplo, una persona que empieza a beber no puede dejar de beber, o una persona que decidió no beber es incapaz de evitar ese consumo. Médicamente, cuando esta pérdida de control y estas consecuencias negativas empiezan a afectar la vida de la persona negativamente, que su red, su familia, su entorno se da cuenta que esta persona está siendo dañada por el consumo y está dañando a su vez al entorno. La mayoría de las sustancias producen problemas de salud mental desde el punto de vista de síntomas, por ejemplo, ansiosos, depresivos, desajustes en el nivel de la conducta. Empiezan a aparecer problemas a nivel, por ejemplo, del trabajo, de no cumplir con lo que se compromete la persona, a abandonar ciertas actividades que son placenteras para dedicarse al consumo o recuperarse del consumo. La mayoría de las personas con trastornos adictivos les cuesta darse cuenta que tienen un trastorno adictivo, tienden a normalizarlo. ¿Ya? Tienden a, digámoslo así, a bajarle el perfil, y es más bien la familia y los seres queridos los que se preocupan. O sea, la persona que tiene un ser querido, que ve que está teniendo conductas de riesgo, que está consumiendo de manera mucho más frecuente que lo que le parece seguro, lo mejor es decirle, oye, mira, a mí me parece que esto te está trayendo problemas, esto nos preocupa, te queremos ayudar, ojalá que bajes esto, y en el fondo no normalizarlo. No hay que esperar tener una adicción instalada con graves consecuencias negativas, sino, por ejemplo, una persona que maneja con alcohol ya es suficiente para pedir ayuda. Una persona que no es capaz de cumplir con lo que se comprometió al día siguiente después de un día de carrete y de caña porque no se pudo levantar, es ya suficiente como para pedir ayuda. Esto perfectamente puede ser una intervención breve y ni siquiera una intervención profesionalizada, puede ser conversar con su familia, escuchar lo que su familia tiene que decirle, probablemente escuchar que en la historia de la familia han habido personas con problemas adictivos.
Lo importante es que si uno ya tiene una sospecha de que existe instalada una adicción, lo mejor es consultar a un especialista. Hay un número que es el 1412 que las personas pueden llamar y de alguna manera le van a decir, mire, si usted vive en tal parte, le corresponde este centro, y ahí se ingresa a través de la atención primaria que deriva a estos centros que son especializados, que pueden ser ambulatorios o residenciales. Conviene mirar los consumos de sustancias y las conductas adictivas como una dimensión y no quedarnos solo en hay o no hay adicción. Hay que pensar que a mayor consumo, mayor riesgo, y que mientras antes uno ataje a este riesgo es mucho más fácil cambiar y es mucho menos complicado de alguna manera el intervenir. Vamos a ir a una pausa en Sanamente, ya volvemos, que es en compañía de CNN Chile. Cualquier persona podría imaginar que ir a la naturaleza le hace bien. Y cuando llegamos nos sentimos bien y algo nos pasa, pero no lo podemos poner en palabras. Sin embargo, la ciencia lo ha puesto no solo en palabras, sino en papers. Y ha demostrado cómo el contacto con la naturaleza reduce una serie de indicadores asociados al estrés y aumenta otros asociados al bienestar. Esto es lo que proponen los baños de bosque. Y se los queremos presentar en la siguiente nota. La naturaleza tiene un lenguaje propio, el susurro de las hojas, el canto de los pájaros, el aire que se cuela entre los árboles. Y ese lenguaje puede convertirse en una medicina. Esa es la invitación de los baños de bosque, o Shinrin-yoku en Japón, una práctica que nos recuerda la importancia de detenernos, respirar profundo y reconectar con nuestro entorno natural. El baño de bosque, que en verdad se llaman así por su origen, puede ser una playa, puede ser el desierto, un espacio donde haya naturaleza suficiente, incluso naturaleza urbana, no naturaleza prístina. Y es una caminata a una velocidad lenta, no es un trekking, no es una carrera, no hay un objetivo así final, sino que es una caminata lenta donde uno conecta con la naturaleza que te rodea con atención plena. Cuando tú estás en la naturaleza, tienes una sensación de revitalizarte, como que te viene una energía, por decirlo así, nueva, como que puedes estar mucho rato en un escritorio, en una pantalla, tú sales a la naturaleza y te conectas realmente, como que tienes una sensación de que como que se recargan las pilas. La Universidad Católica cuenta con un circuito de baños de bosque, una iniciativa que invita tanto a la comunidad UC como a cualquier visitante externo a vivir una pausa consciente y por unos minutos volver a conectar con la naturaleza. Esto se realiza a través de 3 puntos de baño de bosque, ubicados dentro del campus. Cada uno cuenta con un código QR que las personas pueden escanear para acceder a audios con sonidos de la flora y fauna del lugar, acompañados también por la voz de una guía que propone ejercicios de respiración, calma y atención plena. Pensando en cómo podíamos masificar un poco más esto, se nos ocurrió esta idea de hacer los audios con textos guía, con grabaciones para que la gente capturara los audios y pudiera hacer estas prácticas en un formato mucho más pequeño. Un baño de bosque puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas incluso, pero aquí la excusa perfecta siempre es que no tengo tiempo. Entonces, al hacerlos como al paso y mientras voy a la sala, mientras voy a la oficina, 5, 10, 15 minutos y empezar a culturizar, nos pareció que era una opción importante. Fabiola y Carol, madre e hija, han vivido esta experiencia en la universidad. La primera como funcionaria y la segunda como alumna. Para ellas, el circuito ha significado una pausa en medio del ritmo acelerado de la vida diaria. Un momento para detenerse, respirar y volver a reconectar con la naturaleza. A mí el baño de bosque me transportó primero a mi niñez de campo que viví y que son los mejores años de mi vida.
Y haber sentido esto acá, los pajaritos, la naturaleza, recordé qué tan feliz era en ese momento y que lo tengo que traer siempre de recuerdo. Y eso me conectó Baños de Bosque para mí personalmente y sentí que espiritualmente me conectó con la esencia de mi vida, que es Dios. Y pude sentirlo y pude sentir que en base a algo tan bonito que crearon unas profesoras, me ayudó también en la parte espiritual. Yo personalmente sufro de ansiedad. Entonces, claro, la universidad ya es un ambiente donde uno tiene que estar corriendo, ya es un ambiente ansioso. Una persona que sufre de ansiedad, el tener 10 minutitos para poder respirar, para poder hacer ejercicios de respiración, escuchar una voz cálida que te habla, que te tranquiliza, yo creo que hace la diferencia completamente. También, entre medio del bullicio típico del campus, Catherine, secretaria académica de la Casa de Estudio, aprovecha los baños de bosque para hacer una pausa y recargar energías. Una práctica que la cautivó y que ha intentado incorporar en su rutina, incluso junto a su familia. Yo esto lo ocupo acá en el trabajo, en la casa, se lo he enseñado a mis hijos. Mi hija con 10 años hizo su primer baño de bosque, que duró 40 minutos, y lo hizo súper bien y le ayudó a estar tranquila, a conocer sus sentimientos. Y no, es una herramienta pero súper positiva, súper positiva. La naturaleza es algo que tenemos en todos lados y de verdad que es súper sanadora, el tocar un árbol, el sentir el aire, los pajaritos, la naturaleza. Los baños de bosque cuentan con múltiples beneficios. Estudios han demostrado que al estar en contacto con la naturaleza, nuestro cerebro desarrolla una mayor conectividad funcional, flexibilidad cognitiva y un aumento en nuestra creatividad. De hecho, incluso escuchar el canto de los pájaros puede activar nuestro sistema parasimpático, ayudando a reducir el estrés y la ansiedad. Son beneficios que pueden aparecer cuando nos damos la oportunidad de conectar conscientemente con la naturaleza. Con el espacio de naturaleza que sea, es que yo logre establecer algún tipo de conexión. Y para eso necesito estar presente, necesito activar mis sentidos y poder ver realmente ese árbol. Por ejemplo, no sé, aquí tenemos árboles que están empezando a estar en flor y a lo mejor yo simplemente paso y no me doy cuenta porque voy preocupado de otra cosa. Es muy importante que logre estar con mis 5 sentidos en el momento presente y ahí voy a empezar a tener los beneficios. Es una forma de entrar en lo que se llama calma activa, ya que en el fondo tú estás invitando sin que se den cuenta las personas en que todas estas actividades te llevan a que tú empiezas a calmar tu respiración. Empiezas a respirar más profundo, más lento, y eso hace que se envíe una señal a tu sistema nervioso autónomo y dice: no hay peligro, estamos en calma, y cuando estás ahí desaparece la ansiedad, la angustia, estás más contento, estás más tranquilo, estás más en paz, y por lo tanto es eso lo que propende. Cada experiencia personal le da sentido a estos espacios, los cuales desde la calma y el equilibrio natural llaman e invitan a formar parte. Ojalá esto estuviese presente en los colegios desde la infancia, ya que es una herramienta muy valiosa para cuando uno va creciendo, para ayudar a mantener el estrés, la angustia. Esto ayuda no solamente a la mente, o sea, también a la salud. Yo sufro de hipertensión y esto también, el hacer esta técnica, ocupar esta herramienta, te ayuda a bajar el tema de la presión. Nosotros en la vida tenemos que ir hacia allá, porque la vida nos lleva a ser inquietos, a ser ajetreados, a veces a tener penitas que no las resolvemos, pero siento que tenemos que darnos la oportunidad de tener minutos para nosotros mismos, solos. Yo invitaría a todos los estudiantes, no solamente de la Universidad Católica, sino de todas las universidades, que puedan tener estos espacios dentro de su misma universidad y también dentro de los trabajos. Creo que es importante que todos como sociedad aprendamos a tranquilizarnos un poco y tener momentos de tranquilidad. Historias como las de Catherine, Fabiola y Carol reflejan el espíritu de esta iniciativa: abrir un espacio para respirar, bajar las revoluciones y recordar que la naturaleza siempre está ahí, dispuesta a ofrecernos calma y bienestar.
¿Han oído hablar del estado de flow? Es un poco como decía el tortugo de Buscando a Nemo, fluye, hermano, pero cuando nos enfocamos en algo y de repente parece que las cosas simplemente fluyen, este estado tiene unas particularidades y unos beneficios que queremos compartir con ustedes en la siguiente animación. ¿Te ha pasado que cuando haces algo que te encanta, como pintar o jugar fútbol, el tiempo pasa volando? Esto es el estado de flow. Acuñado en 1975 por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, se refiere a ese momento mágico en que te concentras tanto en lo que haces que todo lo demás desaparece. Esta sensación de disolverte en una actividad ocurre porque nuestra mente consciente solo puede procesar alrededor de 40 a 60 bits de información por segundo. Se ha determinado que ocurre solo cuando desarrollas una actividad de tu interés con el nivel justo de dificultad. Si es muy fácil, te aburres. Si es muy difícil, te frustras. Este estado contribuye tanto al bienestar personal como al pleno funcionamiento en la vida cotidiana, mejorando nuestro ánimo, reduciendo el estrés y aumentando nuestra creatividad. Así que ya sabes, la próxima vez que te enfrentes a un desafío interesante, solo fluye. Hasta aquí llega este capítulo especial de Sanamente, donde hemos revisado algunas de las conversaciones más interesantes y los temas que abordamos durante la temporada 2025, con la intención de mantener vigente toda la preocupación, la educación sobre salud mental. Y por eso también, como es nuestra costumbre, queremos dejarles un recomendado y es el sitio Hablemos de TOC. Aquí hay ayuda muy concreta, psicoeducación para hablar del trastorno obsesivo compulsivo. Es un trastorno que incluso muchas veces mencionamos como una especie de chiste cuando tenemos una fijación con algo. Pero como todo trastorno requiere que todos comprendamos de qué se trata para básicamente ser más cuidadosos, porque muchas personas tienen este trastorno. Es importante que entendamos cómo funciona, también para que nosotros, en vez de ser un factor de molestia, seamos un factor de colaboración en la vida de esas personas. El sitio donde pueden encontrar la información es www.hablemosdetoc.cl y nosotros ya nos vamos, pero siempre volveremos con mucho más de Sanamente, porque queremos seguir articulando esta comunidad que ya somos. Nos vemos. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.